Pensemos por un momento en un castillo de naipes, pues algo así eran las democracias en Europa justo después de la Primera Guerra Mundial. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar por qué se vinieron abajo una detrás de otra, como si fueran fichas de dominó, y cómo ese colapso acabó preparando el terreno para la guerra más devastadora de la historia. La gran pregunta aquí, y es la que vamos a intentar responder, es bastante directa, pero es fundamental. ¿Qué falló? O sea, ¿cómo es posible que esa gran promesa de libertad y democracia se esfumara tan rápido en casi todo el continente? Vale, para desenredar todo esto, vamos a seguir una ruta de 5 pasos. Primero, veremos por qué estas democracias eran tan frágiles, casi como si jugaran en modo difícil. Luego, el pánico a la revolución. Tercero, el golpe brutal de la economía. Cuarto, cómo la sociedad se partió en dos. Y finalmente, el remate, el asalto de los totalitarismos. Venga, pues vamos con el primer punto. Es que hay que entender que estas democracias no empezaron con buen pie, para nada. El panorama desde el minuto 1 era complicadísimo. A ver, la mejor forma de imaginarlo es pensar que te pones a jugar a un videojuego nuevo, pero directamente en el modo pesadilla, el más difícil de todos, y encima sin tener ni idea de los controles, sin tutorial. Pues eso les pasó a estas democracias. No hubo tiempo para aprender ni para hacerse fuertes. Se encontraron de golpe con crisis económicas, tensiones sociales, una auténtica locura. Eran, como decíamos, un castillo de naipes a punto de caerse. Es que fue literalmente una tormenta perfecta. No es que tuvieran un problema, no, es que los tenían todos a la vez. Por un lado, una economía destrozada por la guerra. Por otro, una tensión social brutal, con huelgas, con revueltas por todas partes. Para unos gobiernos que acababan de nacer, la presión era insoportable. Bueno, y con este panorama tan frágil, llega la primera pieza del dominó que empieza a tambalearse. Y curiosamente no viene de un problema interno, sino del miedo. Miedo a una idea que llegaba desde el este y que lo puso todo patas arriba. Lo que pasó con la Revolución Rusa de 1917 fue como si un challenge peligrosísimo se hiciera viral hoy en día. La idea del comunismo se extendió y provocó un pánico absoluto entre las clases altas y medias de toda Europa. El miedo a perderlo todo, sus propiedades, su estatus, fue tan bestial que la reacción fue contundente. Cualquier protesta obrera, cualquier huelga, se reprimía con una dureza tremenda. Y aquí la relación causa-efecto es clarísima. Ese miedo a la revolución comunista es lo que sirve de excusa, lo que abre la puerta a la primera gran ola de dictaduras de derechas. Hablamos de los años 20. En sitios como Italia, España o Polonia surgen líderes que prometen orden y mano dura. Y mucha gente, por puro miedo, lo compra. Vale, entonces, el tablero de juego ya estaba muy inestable. Pero faltaba el empujón final. Y ese empujón vino de un evento económico al otro lado del mundo, en Estados Unidos, que fue la gota que colmó el vaso. Fue lo que lo reventó todo. Y aquí tenemos una fecha clave. Ojo, de estas que entran en los exámenes, sí o sí. 1929, el año del crack de Wall Street. Y lo importante es entender que esto no fue solo un problema americano. Para nada. Provocó una crisis económica mundial, la famosa Gran Depresión. Claro, con el paro disparado, con la pobreza por todas partes, la gente se hartó. Y en términos de hoy fue como si le hicieran un unfollow masivo a todos los partidos de siempre. Perdieron por completo la confianza en ellos, les echaban la culpa de todo. Y ya se sabe, cuando dejas de seguir a las cuentas de siempre, pues empiezas a prestar atención a otros influencers con mensajes mucho más extremos, mucho más radicales. Y con ese centro político totalmente hundido, el tablero de juego se partió por la mitad. La sociedad se polarizó hasta un punto extremo. Ya no había grises, solo blanco o negro. Dos bandos que no podían ni verse. El ambiente político se transformó en, imaginen la sección de comentarios más tóxica y llena de odio de cualquier red social. Pues eso, pero en la vida real. Se acabó el diálogo. Solo había un bando gritándole al otro. La sociedad se rompió. Y ese enfrentamiento fue la antesala de lo que estaba por venir. Aquí está la clave de todo. La crisis económica actúa como una centrifugadora. Lanza a cada grupo social a un extremo. Por un lado, las clases trabajadoras, los obreros, miran hacia el comunismo, hacia el modelo de la Unión Soviética como una posible solución. Y por el otro lado, las clases medias y altas, que ven eso y entran en pánico, se echan directamente en brazos de los partidos de extrema derecha que les prometen protegerlos. Y llegamos al resultado de todo este caos, de esta polarización. Porque de este choque de trenes no salieron las típicas dictaduras de siempre, las que ya se conocían. No, surgió algo diferente, algo nuevo y, francamente, mucho más aterrador. En los años 30 llega la segunda y definitiva oleada de dictaduras que arrasa Europa.
Y de entre todas, hay 3 que definen esta nueva era de terror: el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el estalinismo en la Unión Soviética. Y aquí hay que pararse en un concepto que es fundamental entender: totalitarismo. Porque esto no es una dictadura normal, va muchísimo más allá. Un régimen totalitario no se conforma con controlar el gobierno, quiere controlarlo absolutamente todo: la economía, la cultura, lo que piensas, tu vida privada, todo. Todos estos regímenes totalitarios tienen una especie de lista de características en común, y son cosas que hay que tener muy claras. Primero, un partido único que lo controla todo. Segundo, se elimina a la oposición, y no de buenas maneras, sino con violencia. Tercero, controlan la sociedad hasta el último detalle. Y cuarto, adiós a las libertades y a los derechos. La violencia no es algo que usan a veces, no, es su principal herramienta de gobierno. Y para terminar, una reflexión final. Ver cómo una mezcla de crisis económica, de miedo y de polarización fue capaz de demoler las democracias hace casi un siglo, inevitablemente nos lleva a preguntarnos por las nuestras. ¿Qué tan sólidas son hoy? ¿Qué lecciones podemos, o mejor dicho, debemos aprender de todos aquellos errores para no volver a caer en ellos?